tal? Buen día. Déjame saludarte de parte del equipo de la Escuela Dominical. En la labor que el Señor nos ha dado de presentar perfecto delante de Cristo Jesús a todo varón, a todo hombre perfecto, el Señor nos ha dado herramientas como la predicación de su evangelio, la exhortación y la amonestación y la enseñanza, ¿cierto? Para poder hacerlo. Y nuestro deseo, pensando en Colosenses 1:28, de seguir proporcionando herramientas para el crecimiento de los santos en esta labor tan importante como es la labor de entender qué es lo que Dios quiso decir a través de sus escrituras, recordando de que la Biblia no es un manojo de diferentes interpretaciones, sino que la Biblia tiene un solo significado. Y nuestra labor y nuestra responsabilidad y nuestra santificación va a verse afectada por lo bien que nosotros hagamos este trabajo de interpretación. Así que a lo largo de próximos videos vamos a estar trabajando para que puedas obtener diferentes herramientas, como por ejemplo diagramar gramaticalmente un pasaje, cuáles son las partes gramaticales de un pasaje, o vas a tener herramientas como el estudio semántico, el significado de las palabras, a dónde acudir, cómo encontrar el significado, ¿cierto? También hay otras herramientas como por ejemplo la consulta de diferentes personas que también nos han precedido en esta labor, porque esto no es algo que nosotros descubrimos recién ahora, sino que esto es algo que el cristianismo ha venido haciendo durante mucho tiempo, en menor cantidad o en mayor cantidad, pero siempre hay una línea de cristianos a lo largo del tiempo que han entendido la importancia de poder estudiar de manera objetiva las escrituras y tener claridad de cómo hacerlo. Entonces, en este primer video, la herramienta que vamos a aprender es la herramienta de la observación. Hace un tiempo atrás le preguntaron a un hombre, un famoso naturista que se llama Luis Agassiz, en un reportaje del New York Times, le hicieron un reportaje donde le preguntaron cuál había sido su contribución más grande para el mundo científico. Él era un famoso naturista de la Universidad de Harvard y él respondió a esta pregunta con la siguiente contestación. Dijo: he enseñado a hombres y a mujeres a observar. Él entendía el valor y lo importante que era aprender a observar y utilizaba una forma muy peculiar de hacerlo. Cuando sus alumnos llegaban al aula, al claustro, a estudiar, él traía un elemento en descomposición, un cuerpo en descomposición. Generalmente era un pescado y lo presentaba delante de la clase y daba su introducción, se presentaba, y ahora lo primero que él iba a hacer era desafiar a la clase a que pudieran hacer una lista de cosas que ellos veían en este pescado en descomposición. Y ellos empezaron a notar y la clase terminaba ahí, él no daba ningún tipo de explicación. Cuando los alumnos volvían a la siguiente clase, él hacía el mismo ejercicio, saludaba a la clase, se presentaba y ponía de nuevo el pescado, y la gente y sus alumnos se veían entre sí como diciendo: todo lo que podíamos haber escrito en cuanto a este pescado en descomposición, ya lo escribimos. Y él dijo: no, sigan observando. Y la gente se veía forzada a tener que seguir viendo el mismo elemento en descomposición. Y después de un tiempo de ver sus alumnos de que no tenían ningún otro tipo de alternativa, seguían escribiendo cosas acerca del pescado en descomposición. Entonces, ellos hicieron esta labor hasta que, bueno, eh, lo hacía de diferente manera, y la gente sorprendentemente se daba cuenta que cada vez podía ver detalles que en las horas anteriores no había podido ver, pero fue esta clase y esta dinámica que los forzaba a tener que poner el ojo en este elemento, lo que les hizo abrir los ojos a ver cosas que quizás en una primera o una segunda instancia no hubiesen observado. Y eso es lo que yo precisamente quiero enseñarte durante el próximo tiempo, taller o capacitación en este video corto, de dónde poner el ojo y forzarte una forma de decirte o pedirte de que veas el pasaje de una manera nueva, ¿sí? Vamos a ir por las diferentes partes de un proceso de observación válido. ¿Por dónde empezar con la observación? ¿Cómo podemos hacer la primera parte de la observación? Bueno,
Si vos notaste ahí en tu devocional, en la primera parte, vas a ver que hay unas páginas que hablan o que están separadas para poder escribir algo que se llama el contexto histórico. Por ahí siempre vamos a entender. Tenemos que recordar algo acerca de la Biblia. Lo que nosotros tenemos acá fue algo que se escribió en un tiempo pasado, en otra cultura, en otro lugar, con gente que pensaba distinto a nosotros y que tenía otro tipo de idioma distinto al de nosotros. Entonces, eso obviamente va a representar un desafío, poder entender qué es lo que las palabras de la Biblia realmente quieren decir. Nosotros entendemos la importancia de esto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos un diario, ¿cierto? Una de las cosas que hacemos al ir al diario es esperar de que el diario diga con precisión cuáles fueron las palabras que las personas que, por ejemplo, están gobernando el país están implementando a la hora de comunicar una decisión importante que nos compete a todos, ¿cierto? Y condenamos o desechamos a un diario si el diario está solamente utilizando una porción de eso para comunicar algo que no es lo que la persona en el momento original o en el momento en el que lo dijo fue realmente lo que dijo. Nosotros queremos el contexto, queremos saber por qué lo dijo, ¿cierto? Y en qué lugar lo dijo. Entonces, entendemos la importancia de eso. Ahora, el problema es que muchos cristianos piensan que la Biblia fue escrita para ellos en su tiempo y esto obviamente hace que la Biblia sea malinterpretada muchas veces. Y muchos de los resultados que nosotros vemos hoy en nuestro tiempo es porque la gente no considera el hecho de que la Biblia fue escrita en una época anterior, en una cultura anterior, por personas distintas a nosotros, en un momento del mundo distinto, ¿cierto? Con un idioma distinto, una cultura y una idiosincrasia distinta. Entonces, vamos a estudiar tres cosas que son el contexto histórico, el contexto cultural y el contexto geográfico. Y lo que vamos a hacer es conectarlo con el pasaje de la Biblia que estamos leyendo. Hay muchas personas que entienden que hay que hacer el contexto histórico a la hora de estudiar un pasaje bíblico, pero muchos se pierden en cómo conectar el contexto histórico con la información que estoy leyendo en la Biblia. Y quiero modelártelo con un ejemplo que nos pasó hace mucho, no hace mucho tiempo en el libro de Primera de Pedro. Quiero modelarte cómo funciona esto de la conexión entre el contexto histórico, ¿cierto? Y el significado que vamos teniendo en las escrituras. En Primera de Pedro, capítulo 2, ¿cierto? Al final del versículo, sí, al final del versículo 12, principios del versículo 13, empieza a hablar Pedro acerca de la sujeción. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Después en el versículo 18 del mismo capítulo 2 dice, criados, estad sujetos con todo respecto de vuestros amos. Capítulo 3, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Capítulo 3, versículo 1, perdón. Capítulo 3, versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Igualmente quiere decir estad sujetos también. O es igualmente está haciendo referencia al estar sujetos. Y en el versículo 8 dice finalmente, lo cual también introduce a que la temática que él ha venido desarrollando sigue permaneciendo acá hasta el final del capítulo 3. Ahora, en el contexto, vamos a ver, por ejemplo, el capítulo 3. Vamos a detenernos en el capítulo 3. Ya sabemos que Pedro viene hablando acerca de la sujeción, pero en el capítulo 3 va a hablar acerca de las mujeres, va a hablar acerca de la sujeción de las mujeres. Entonces acá una persona de nuestro tiempo al leer esto va a decir, ¿te das cuenta? La Biblia es un libro que vulnera los derechos de la mujer. Ahora, una persona que habla eso no entiende el contexto de lo que está pasando acá. Es más, yo te diría una cosa, la Biblia es uno de los libros que más vindica el cuidado por la mujer y habla acerca del rol de la mujer. Y todo lo que nosotros estamos viendo en nuestra época es degradación de la mujer, no es defensa de la mujer. La Biblia verdaderamente defiende a la mujer. Fíjate lo que está pasando. Ahora, Pedro está escribiendo en el primer siglo en un contexto donde es romano el contexto al que él está escribiendo a una audiencia romana.
¿Y cómo era la vida matrimonial en el mundo romano? Bueno, la vida matrimonial en el mundo romano, y estoy hablando de contexto histórico, ¿cierto? Existía un concepto que se llamaba el de la patria potestad, que es algo que nosotros legalmente también conocemos en nuestro contexto, pero que si nosotros empezamos a estudiar, esto viene de los principios legales del Imperio Romano, casi desde el momento que se fundó el Imperio Romano con Rómulo. Y ahí nosotros vemos que este principio de patria potestad en el tiempo de Pedro hacía que el hombre de cabeza de familia tuviera todos los beneficios a su favor. Él era el que podía tener los títulos de una propiedad, él era el que podía llegar a determinar si sus hijos iban a ser criados por una mujer como su esposa o por otra mujer como una nodriza, una esclava. El hombre tenía todos los beneficios legales, socialmente hablando, en la época en la que Pedro está escribiendo eso. Y una de las cosas que la mujer se veía también obligada a hacer era que la mujer no tenía la libertad de tener su propio ejercicio de culto, no tenía libertad de religión. Ella no podía expresarse, ella debía seguir las creencias de su esposo. Ahora, fíjate, Pedro sabe que la mujer está en una situación difícil y no quiere hacer que la situación sea más difícil para la mujer, porque si la mujer empieza a hacer frente a la religión de su esposo, ¿cierto? Lo que posiblemente va a pasar es que ella va a quedar sacada de su hogar, ¿cierto? El hombre podía hacerlo, va a quedar desprotegida, ¿cierto? Y por el contrario, el consejo que Pedro está queriendo decir acá en Primera de Pedro es que la mujer gane a su marido por medio de su conducta, por medio de su conducta. Sus maridos pueden ser ganados por medio de la conducta de ellas. Claro, ellas estaban en una situación donde no podían hacer profesión. ¿Por qué? Porque legalmente no lo podían hacer. Ahora, Pedro además de eso entiende el valor de la familia. Entonces, él entiende de que la familia tiene que ser algo protegido, tiene que ser algo defendido en aquel tiempo. Entonces, Pedro no quiere poner a la mujer en una situación de enfrentamiento contra la familia. Pedro quiere dar una herramienta a la mujer para que pueda, en la sujeción, ¿cierto?, poder tener un impacto y una plataforma que finalmente le dé fruto para que su esposo pueda ser y pueda darse cuenta de la veracidad del Evangelio. Finalmente, en el versículo 7, Pedro sigue tratando acerca de esta temática, ¿cierto? Y fíjate una cosa, el mundo romano veía a la mujer como un elemento despreciable o como un elemento, como un objeto más dentro de la casa, por eso no tenían ni eran vulnerables, las mujeres no tenían derechos. Y en el versículo 7, Pedro va a dar un concepto a los maridos que es completamente contracultural de aquel tiempo. Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjate una cosa, el contexto histórico nos muestra que la mujer era menospreciada. Pero lo que Pedro está haciendo es, por un lado, equipando a aquellas mujeres que tienen a sus esposos que son y que vienen de una cultura romana, para que no queden en una situación de desprotección, para que no se encuentren en una situación de fricción o del quebrantamiento del núcleo familiar. Pero por otro lado, a los hombres cristianos los invita a que la actitud que ellos tienen sea completamente contraria a la que el mundo romano ha tenido hasta ahora con las mujeres. Tienen que cuidar de ellas, tienen que proteger de ellas. Recuerden que las mujeres en aquel tiempo contraían matrimonio apenas empezaban a desarrollar su vida reproductiva, o sea, desde los 14, 15 años una mujer contraía matrimonio y generalmente lo hacía con hombres que eran mayores que ellas, que tenían cerca de los 30 años. Entonces, la mujer realmente estaba muy vulnerada y lo que los hombres hacían era verla como un elemento o como una persona o como un rango del nivel social inferior a ellos. Y acá lo que Pedro hace es utilizar una palabra que realmente es completamente extraña en este contexto, o lo era en aquel tiempo, dando honor. Esa palabra dando honor tiene que ver con la actitud que una persona tenía que tener hacia una persona del gobierno o alguien en eminencia. O sea, el hombre no es exento de la sujeción. Ahora, fíjate una cosa, yo vengo hablándote del contexto histórico y cómo esto lo conecto con la información específica que estoy leyendo.
Y esto lo puedo hacer con cada uno de los pasajes o párrafos que voy leyendo, y es una de las cosas que tenés que tratar de hacer ahora en esta nueva etapa, conectar el contexto histórico, no solamente escribirlo al principio de tu devocional, sino conectarlo con cada uno de los pasajes que vas a ir leyendo a lo largo de tu devocional. El contexto cultural. Bueno, no solamente las circunstancias cambiaron, la idiosincrasia también era distinta. Un ejemplo claro de esto, que hay muchos citan, es por ejemplo el pasaje de Juan capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo está con una samaritana. Cobra mucha más fuerza ese pasaje cuando lo veo al contexto de su contexto cultural. Los hombres no hablaban con las mujeres, los judíos no hablaban con los samaritanos eran el resultado de una mezcla, ¿cierto?, entre los asirios y los judíos. Ellos habían perdido muchos sus lineamientos genealógicos y por eso había un desprecio hacia ellos, se les veía como una raza o como un pueblo que no era totalmente puro, entonces había menosprecio hacia ellos. Entonces, claro, cuando los discípulos lo encuentran a Jesús hablando con una mujer samaritana y que además de eso vivía una vida claramente de pecado, entonces ellos les llamó muchísimo la atención. Entonces, el contexto cultural lo conecto con el pasaje, que en este caso sería Juan 4. Eh, Observando el contexto geográfico, para esto voy a utilizar un pasaje que se encuentra en Colosenses capítulo 1. Cuando entiendo el contexto histórico, cuando entiendo las circunstancias que estaban pasando alrededor de la iglesia, ¿cierto? Una de las cosas que siempre me han llamado la atención de esto es el pasaje que eh, marca Pablo en el capítulo 1, versículo 7, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, nos ha declarado su amor en el Espíritu. Evidentemente, Epafras se encuentra con Pablo, y Pablo, ¿dónde está en este momento? Bueno, está en Roma. ¿Dónde queda Roma? Bueno, lo que hoy nosotros conocemos Italia, no es muy difícil de encontrarlo en el mapa. ¿Y dónde está Colosas? Bueno, Colosas está en el corazón, o casi lo que sería el corazón de lo que hoy nosotros conocemos como Turquía, ¿cierto? En aquel tiempo, una gran parte de Turquía se conocía como la provincia romana de Asia, no el continente asiático, sino la provincia romana de Asia. Y en Asia se encontraba este pequeño poblado, que era el poblado de Colosas. Ahora, fíjate una cosa, ¿por qué Pedro escribe esto? ¿Por qué Pablo escribe esto? Porque Pablo está hablando acerca de Epafras. Bueno, el contexto histórico, el contexto de lo que está pasando en la iglesia. Habían un grupo, era una zona donde los judíos se habían radicado durante mucho tiempo y la convivencia entre paganos y judíos había hecho que se mezclaran las dos creencias y se había creado una religión en aquel lugar que combinaba el misticismo del pensamiento helénico y el ritualismo del pueblo judío, y estas personas se estaban convirtiendo y estaban trayendo mucho de ese bagaje doctrinal o paganista al contexto de la iglesia. Y claro, Epafras no tenía la Biblia tal como nosotros la teníamos. Entonces, ¿qué iba a hacer él? Iba a viajar para encontrarse con Pablo. Estamos hablando de 2.700 kilómetros, contexto geográfico. 2.700 kilómetros en una época donde no habían autos, donde no había transporte rápido, implicaba muchos meses de viaje, y no solamente eso, implicaba mucho sacrificio y riesgo el hacer algo así. Ahora Pablo, cuando lo ve a Epafras, dice, Epafras es un fiel ministro. ¿Por qué? Porque aquí hay una pequeña iglesia local. Y aunque Epafras no tenía toda la revelación bíblica, sí sabía que esa pequeña iglesia local tenía un valor delante de Cristo muy grande, y eso fue lo que lo empujó a salir a buscar el consejo apostólico, aunque el consejo apostólico podría encontrarse a 2.700 kilómetros de distancia. Cuando Pablo lo ve a Epafras en su rol como fundador, ¿cierto? Y como pastor de esta iglesia, Pablo va a contestar a la preocupación de este pastor con una carta que no la va a llevar el pastor, la van a llevar dos hombres, Onésimo y Tíquico, y van a hacer esos 2.700 kilómetros para llegar a Colosas, presentar la carta y que la carta pueda preparar la iglesia para recepcionar de nuevo a este pastor que ha pasado tiempo con Pablo
y que es un fiel ministro de Jesucristo. ¿Por qué? Porque sus actos lo muestran, su sacrificio lo muestra, su fidelidad al mensaje de Dios lo muestra, su fidelidad a la instrucción apostólica lo muestra. El contexto geográfico, con elementos geográficos, los conecto con la información que tengo en el texto. Bueno, entonces, observando el contexto histórico, cultural y geográfico y conectándolo, ¿cierto?, con la información de nuestro pasaje. Lo segundo en lo que tenemos que trabajar es en la lectura, Tenemos que tratar de trabajar en la lectura. Y yo siempre digo que el trabajo con la lectura es como cuando empezás a hacer ejercicio, ¿cierto? ¿Viste cuando se empieza a acercar el verano y están esos kilos de más y vos tenés que empezar a retomar la actividad física? O como por ejemplo ahora en el tiempo de la pandemia, mucho nos pasó que dejamos de hacer actividad física. Antes por lo menos corríamos el tren para llegar al trabajo, ahora ni siquiera eso porque trabajamos desde casa mucho, ¿cierto? Y estamos ahí y queremos retomar la vida por nuestra salud, ¿cierto? Y para poder perder esos kilitos de más que nos quedaron y el primer día te cuesta muchísimo, ¿cierto? Y al otro día cuando te levantás después de haber hecho actividad física estás con todo el dolor de músculos, con todo el ácido láctico en el cuerpo, ¿cierto? Que no te puedes mover y por más de que elongas te cuesta, ¿cierto? Bueno, la lectura es algo parecido, es algo donde muchos de nosotros no nos hemos ejercitado, ¿cierto? Vivimos en una era audiovisual. Todo lo que aprendemos lo aprendemos por el video y el audio, ¿cierto? Pero tenemos que entender algo, la Biblia fue expresada en palabras y está en un libro y tenemos que leer ese libro. Y la lectura es algo muy importante. Es algo que las escrituras nos motivan a que desarrollemos, la lectura, una y otra vez la lectura. Entonces tenemos que trabajar en la lectura. Tengo que aprender a leer cada vez mejor y cada vez más rápido. Tengo que aprender a leer desfamiliarizándome de los pasajes. Y acá te quiero motivar a una disciplina. La disciplina a la que te quiero motivar es esta. Hay un dicho que dice que la familiaridad trae desprecio. Y realmente es así. Realmente es así. Ahora, pues, me puedes plantear, pero Felipe, mira, yo llevo toda una vida yendo a la iglesia y yo he escuchado todos los pasajes de la Biblia y la he leído la Biblia y para mí es difícil sacarme toda esa información y yo sé que es difícil, pero tenemos que ir a los pasajes de la Biblia como si los leyéramos por primera vez. ¿Cómo hago eso? Es muy difícil. Bueno, una de las cosas que te va a ayudar a desfamiliarizarte de los pasajes son dos. Una la vamos a tratar acá, la otra la vas a tratar en la clase del diagrama de flujo o de la gramática. La que vamos a aprender acá tiene que ver con una disciplina que es leyendo los pasajes de la Biblia en diferentes versiones. Nosotros sabemos que la Biblia no fue inspirada ni fue escrita en el idioma castellano, fue escrita en otros idiomas, ¿cierto? En el hebreo y en el griego principalmente. Ahora, cuando yo pienso en traducciones, pienso en una Biblia de las Américas, en la Reina Valera 1960, en la Biblia textual, ¿cierto? En la Biblia de Jerusalén, que es una versión francesa de la Biblia, donde trabajaron hombres que se dedican a esto, ¿cierto? A la filología de los idiomas originales. Entonces puedo ir y acudir a otras Biblias. Hay otras versiones de la Biblia que muchas veces no las recomendamos porque tienen un nivel de interpretación muy alto e interpretación no de la traducción, sino interpretación conceptual. Entonces, eso nos hace que muchas de esas versiones sean despreciadas, o no despreciadas, pero sí desechadas o no tenidas en cuenta, porque el trabajo del traductor fue tratar de dar el sentido que él entendía de un pasaje y no hacer un trabajo de interpretación de traducción. Entonces, por eso es que hay muchas versiones que nosotros no alentamos. Porque nosotros nuestro trabajo es tratar de ver la Biblia de manera objetiva, y si ya en la traducción hay una carga de subjetividad muy alta, entonces va a ser imposible poder obtener ese mensaje objetivo de las escrituras. Entonces lo que voy a hacer es acudir a esta serie de versiones de la Biblia para ver qué palabras nuevas o qué cosas nuevas puedo ver en un pasaje. Después la gramática te va a ayudar mucho más a eso. Por ejemplo, si lees Juan 3:16, ¿por qué Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿cierto? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna? ¿Por qué no dice para que todo aquel que en él creyó en tiempo pasado? Y bueno, y esas cosas van a empezar a relucir y aparecer, ¿cierto?
y vamos a ver las implicancias que eso tiene o cómo varía el significado de un tiempo verbal al otro, pero eso no lo vamos a tratar acá, lo vamos a tratar más adelante. Y finalmente aprendiendo a leer como si fuera una carta de amor. Algo que tenemos que aprender a desarrollar es el amor por la lectura. Una vez el filósofo Mortimer Alders en el diario del New York Times escribió lo siguiente. Había una imagen de un hombre leyendo una carta de amor, ¿cierto? Y se veía un hombre súper interesado en la carta. Era un adolescente que estaba perplejo y la reseña de la imagen indicaba lo siguiente, o decía lo siguiente. Este hombre acaba de recibir una carta de amor. Él quizás la lea alrededor de 3 o 4 veces, pero esto es tan solo el principio. Para leerla de la manera que a él le gustaría, va a concurrir a varios diccionarios y algunas ideas cercanas de algunos expertos de la etimología y la epistemología, aunque podría leerla de manera apropiada sin ninguna de estas herramientas. Él va a reflexionar en el significado exacto de cada palabra y de cada coma. Ella ha empezado el encabezado de la carta con un querido Juan. ¿Cuál es el significado exacto de estas palabras? Quizás no escribió la palabra queridísimo por miedo o temor. Quizás si usaba mi querido hubiese sonado muy formal. O quizás esto es algo que le escribe a cualquier persona. Ahora un ceño fruncido aparece sobre su rostro, pero desaparece tan pronto como recuerda la primera oración. Ella realmente no lo hubiese escrito de esta manera a un cualquiera. Él va a estar trabajando en esto por semanas y va a vivir felizmente en una nube o de repente va a estar miserablemente acurrucado detrás de una mesa. Ha planteado cientos de preguntas. No puede callar su corazón. El aviso del New York Times concluye de la siguiente manera. Este filósofo concluye de la siguiente manera. Si la gente leyera cualquier tipo de libro con este mismo nivel de concentración, nos convertiríamos en una raza de gigantes intelectuales. Aún el mundo secular valora el hecho de amar la lectura. Amar la lectura va a hacer que nuestra iglesia tenga una de las herramientas fundamentales para la transformación. Nuestro deseo y nuestro sueño como iglesia es poder ver una comunidad de creyentes que adora al Señor, que son fieles a las escrituras, ¿cierto? Que son fieles a la interpretación bíblica, pero esto no va a ocurrir a menos que nosotros aprendamos la importancia de gastar tiempo en la lectura. Así que vamos a leer de manera efectiva, vamos a leer de forma como si fuera la primera vez, familiarizándonos del pasaje, y vamos a leer la Biblia como si fuera una carta de amor. Bueno, por último, vamos a hablar acerca de preguntas que alimentarán nuestra capacidad de observar. A ver, denme un segundito porque se me va a apagar la computadora. Genial, ahí estamos. Una de las últimas cosas que vamos a ver en esta etapa de la observación es haciendo preguntas. Bueno, Felipe, está muy bueno. Yo voy a leer el comentario del contexto histórico, voy a tratar de conectarlo, voy a ver la cultura, voy a ver la geografía, voy a tratar de conectarla y voy a usarla cada vez que me ayude o me aporte para poder ver el significado de lo que realmente la Biblia quiso decir. Voy a trabajar en la lectura, voy a leerlo en diferentes versiones, pero ¿qué más puedo hacer? Bueno, una de las cosas que pasa con la Biblia es que muchas personas no saben qué preguntas hacer, o sea, sé que tengo que buscar cosas, pero no sé qué buscar. Bueno, la última sesión de este taller va a ayudarte a plantearte preguntas que te van a ayudar para poder entender qué es lo que los autores quisieron decir. Y esto recién en el primer día. Lo ideal sería que toda esta sección lo puedas hacer en las primeras partes de tu devocionales antes de empezar todo el trabajo y la lectura y el estudio párrafo por párrafo, y que lo puedas ir implementando a medida que vas avanzando en la semana. Entonces, el primer día voy a tratar de recordar lo que estudié al principio del contexto histórico, lo voy a tratar de conectar con el pasaje y después, cada vez que tengo un párrafo para estudiar del devocional, lo que voy a tratar de hacer es leerlo en otras versiones, ¿cierto? Y voy a tratar de memorizar y voy a tratar de ver cómo funciona.
Pero estas preguntas también son muy útiles para poder entender qué es lo que necesito buscar. Bueno, la primera pregunta que tengo que hacer es qué personas están implícitas y explícitamente apareciendo en el pasaje, qué personas explícitas e implícitamente están apareciendo en el pasaje. ¿Por qué es importante esto? Bueno, recordemos que estas palabras fueron dichas a una audiencia y lo que esas personas entendieron o la manera en la que esas personas captaron ese mensaje va a ser determinante para poder entender qué es lo que el autor quiso decir. Lo que el autor quiso decir se lo quiso decir a una audiencia particular y lo que la audiencia particular entendió es un indicio claro de qué fue lo que el autor quiso decir. Entonces, es muy importante que yo pueda arrancar, ¿cierto? Entendiendo eso y entendiendo cómo van participando las personas en el pasaje. Un ejemplo claro de esto podemos verlo en Hechos. Hechos es una carta que, sabemos bien, escribió Lucas, ¿cierto? El compañero de viajes de Pablo. Durante mucho tiempo, él fue un testigo ocular. Pero cuando vos empezás a ver, por ejemplo, la primera parte del libro de Hechos, te vas a dar cuenta que el escritor, la persona que está escribiendo en tercera persona. Eso quiere decir que él no participa de los eventos. Cuando él habla de la iglesia de Jerusalén, de la llegada del Espíritu Santo, cuando él habla acerca de la disciplina en la iglesia de Ananías y Zafira, cuando habla acerca de los diáconos, cuando habla acerca de Pedro, cuando habla acerca de Cornelio, de todos esos eventos que vemos en la primera parte del libro, hasta el capítulo 16, ¿sí? Vemos que el escritor está escribiendo en tercera persona. Pero a partir de Hechos 16:10, el escritor empieza a escribir en primera persona. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que está escribiendo es un testigo ocular de los eventos que están pasando a partir del capítulo 16, versículo 10. Ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Porque la persona está historiando a partir de este momento, pero lo anterior tuvo que haberlo obtenido de alguna fuente, de dónde lo obtuvo. ¿Por qué hizo este trabajo de investigar lo que le había precedido a él y de seguir contando lo que él sí presenció? Bueno, Hechos tiene una clara intencionalidad que es instruir a un hombre que se llama Teófilo en cuanto a lo que es el origen del cristianismo, las creencias del cristianismo y la evolución del cristianismo en el primer siglo, por lo menos hasta el momento donde el escritor vivió, ¿cierto? Y él le está instruyendo a su queridísimo Teófilo con un libro de contenido histórico. Por eso es muy importante ver el libro de Hechos como si fuera un manual de discipulado. Esa es la intención del autor. Ahora, todas estas cosas me ayudan a construir o a reconstruir el significado del pasaje. Segunda pregunta. ¿Qué lugares, tanto implícitos como explícitos, puedo encontrar en las escenas del texto? Un ejemplo claro de esto lo podemos ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 10, cuando Pablo está hablando acerca de ascender y de descender a los lugares más profundos. Son términos náuticos, son términos que tienen que ver con la navegación. Ahora, vos dices es un elemento menor, pero me ayuda a construir la imagen, que mi objetivo es acercarme lo máximo posible al momento de la inspiración, porque la inspiración lo que hace a las páginas de la Biblia un libro distinto. Entonces, cuando yo empiezo a investigar que Pablo estaba en Corinto, que Corinto era una ciudad donde su actividad económica primordial era la navegación, ¿cierto? Hay un istmo, eso quiere decir que empieza una península, ¿cierto? Y lo que muchos barcos tenían que hacer era darle la vuelta para seguir hacia el corazón del imperio, ¿cierto? Pero entonces lo que hacían muchos era llegar a ese istmo, poner los barcos en un sistema de ruedas y transportarlos, y de esa manera se ahorraban días de viaje, y esto hacía que la ciudad tuviera una dinámica comercial muy fuerte, ¿cierto? Y Pablo, en medio de este lugar, hablándole acerca de la salvación al pueblo judío, ¿cierto? Bueno, a los romanos, en relación a los judíos y su peso que él tiene por los judíos, ¿cierto? Él habla, bueno, los judíos son como un navegante que va a lo más profundo, que dice que quiere ir a lo profundo de las aguas o a los lugares más remotos de las aguas, ¿cierto? Para encontrar un tesoro, cuando en realidad la salvación está al alcance de su corazón o de sus palabras. Es algo simple, es algo sencillo. Y esto es lo que hace que el corazón de Pablo cruja,
¿cierto? Para que sus hermanos en la sangre, los judíos, puedan entender la salvación. El contexto del lugar, ¿cierto? Estas cosas son muy importantes por entenderlas y verlas, qué lugares están participando en el texto. Eh, bueno, ¿qué palabras parecen ser determinantes en el texto? ¿Sí? Desde el primer momento queremos motivarte a las palabras. Las vas a empezar a desarrollar, las vas a empezar a descubrir, las vas a empezar a determinar de una manera mucho más efectiva cuando avances en el estudio de la gramática, cuando avances en el estudio de la semántica y en el significado y en la consulta, ¿cierto? Pero desde el primer momento, una disciplina que tienes que tratar de darte cuenta y de trabajar es qué palabras parecen ser importantes o qué palabras no conozco, qué palabras no entiendo y ponerlas en una lista, ¿cierto? Y después darle el significado. Esta palabra es importante, ¿por qué? Porque es un verbo, porque el verbo determina la acción que el autor quiere marcar que su audiencia haga. Entonces, este verbo es una palabra que tiene mucha fuerza en este texto, entonces lo voy a poner aparte. Voy a tratar de aprender a hacer eso. Después hay conectores, ¿cierto? Palabras que van entrelazando una con otra, lo vas a ver en la gramática en mayor profundidad, pero desde el primer momento trata de enfocarte en los conectores y en los verbos y trata de ir leyendo, haciéndote esta pregunta: ¿qué palabra es determinante? ¿Hacia dónde quiere ir el autor con lo que está diciendo? ¿Qué es lo que quería lograr? No podemos saber lo que un autor pensaba si no es por medio de sus palabras. Por eso las palabras son muy importantes. Bueno, cuarta pregunta. ¿Cuál es el énfasis del autor? ¿Cuál es el énfasis del autor? Bueno, hay muchas formas de hacer énfasis. Una de las formas de hacer énfasis es la cantidad de espacio que gasta. Leímos primera de Pedro. Fíjate, capítulo 2, versículo 13, hasta el final del capítulo 3, habla de una sola temática, la sujeción. Hay subtemas, obviamente, y trata muchas otras cosas, la vida matrimonial, ¿cierto? La relación entre un hombre y una mujer, el amor fraternal, ¿cierto? El sufrimiento, pero digamos que lo que atraviesa generalmente toda la temática de estos capítulos es el tema de la sujeción, el tema de la dinámica de la sujeción, que para Pedro es importante porque esto es una dinámica que viene del carácter mismo de Dios y quiere que los creyentes presten atención a esto, no vean una vida independiente. Ahora, fíjate una cosa, en cuanto a espacio, este es el tema donde más énfasis, donde más tiempo se gastó. Entonces, evidentemente, Pedro está haciendo una acentuación ahí. O cuando yo leo los primeros 3 capítulos de Romanos, me doy cuenta de que por la cantidad de espacio que Pablo está dedicando al tema del pecado y la depravación humana, el énfasis está en la depravación humana. ¿Por qué? Por lo menos en estos 3 capítulos, ese es el énfasis que él quiere mostrar, ¿sí? Después vamos a ver que hay otras formas que se aplican a ese mismo pasaje para descubrir el énfasis. Después están los propósitos declarados, ¿no? Lo vimos hace poco tiempo en Primera de Timoteo, ahí los domingos en la iglesia, cuando Matías llegó al capítulo 3, ¿cierto? Ahí Pablo escribe cuál fue su propósito a la hora de escribir la carta de Primera de Timoteo. ¿Cuál fue su propósito? Para que si tardo sepas cómo conducirte en la iglesia, que es la columna y el baluarte de la verdad, la iglesia del Dios vivo, ¿cierto? Y ahí tenemos un propósito declarado, entonces es muy fácil poder entender cuál es el propósito de una carta cuando el autor nos dice, este es el propósito de la carta, o como por ejemplo el Evangelio de Juan, ¿cierto? También lo determina ahí casi para el final del capítulo. Entonces, cuando encuentro eso, cuando encuentro el énfasis por medio del propósito declarado, todo lo que estoy leyendo está sujeto a eso que es el corazón de lo que el autor quería escribir. Después, bueno, el tema del orden. Ojo con el orden. Más sabiendo que, por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento, para una persona que pensaba en griego, ¿cierto? El poner palabras o conceptos al principio de un texto muchas veces se hacía para marcar que el énfasis estaba en ese concepto. Entonces, cuando un autor empieza con una temática, cuando un autor empieza con esa temática, ¿cierto? Y le está dando el primer lugar, bueno, esto es enfático. Por ejemplo, en Mateo 18, versículo 15, tenemos el primer mandato cronológicamente
hablando que Cristo le da a la iglesia. Esto tiene un valor muy importante. Mateo capítulo 18, versículo 15, y Mateo 16, ¿cierto? Cuando está hablando el Señor Jesucristo con sus apóstoles, es una de las primeras menciones de Cristo en relación a la iglesia. Tiene mucho, mucho valor para poder entender el significado y la relevancia de un tema y el énfasis, ¿cierto? También cuando vamos de un movimiento de menor a mayor. Vos fíjate, por ejemplo, usemos de nuevo Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, el corazón y el clímax está ahí en el capítulo 3, versículo 10, ¿cierto? Todos los hombres se desviaron, todos se echaron a perder, no hay ni siquiera uno. Pero antes de llegar a eso, él fue del lugar más lejano a la conclusión máxima. Él habló acerca de aquellas personas que cambiaron la gloria de Dios por imágenes de seres corruptibles, de cuadrúpedos, ¿cierto? Y de seres hechos de mano, ¿cierto? Y habla acerca de personas que viven en las concupiscencias y que cambiaron el uso natural de su cuerpo, ¿cierto? Ese grupo de personas que está realmente muy lejos de Dios. Después habla de un círculo más cercano, aquellas personas que creen ser muy buenas, creen que tienen un estándar moral muy alto, pero también están encerradas bajo pecado. Y finalmente habla de aquellos que son religiosos, son los judíos, y que aún con todo el celo que ellos tienen, están separados de Dios, va del mayor, de menor a mayor, ¿cierto? Los que menos vida espiritual tienen a los que aparentemente tienen más vida espiritual, y llega a la conclusión máxima. Todos están bajo la misma situación. Y hay una pregunta clave en el capítulo 3, y es, ¿somos acaso mejores nosotros que estos? O sea, esa expresión y esa pregunta evidentemente marca de que Pablo no se cree mejor que ni el primer grupo, ni el segundo, ni el tercero. Va y muestra que el énfasis al que él quiere llegar es a el hombre está depravado por su pecado. Cosas que se repiten. Bueno, obviamente, cuando vos querés que alguien aprenda algo, lo vas a decir una y otra vez. Por ejemplo, esto lo vemos en Apocalipsis, capítulo 2 y 3, cuando está hablando acerca del mensaje del Señor Jesucristo a las 7 iglesias. Y repite una y otra vez, aquel que tiene oídos para oír, oiga, aquel que tiene oídos para oír, oiga, aquel que tiene oídos para oír, oiga. Evidentemente, la intención del Señor Jesucristo al repetir esto es que se escuche la demanda que Él tiene para la iglesia y que esta expresión oiga o esa palabra oiga, ¿cierto? Se le preste atención, o sea, es oír con una actitud de obediencia. Oír con una actitud de obediencia. Ahora, no siempre son palabras, a veces son frases, a veces son oraciones, a veces son cláusulas, o a veces son rasgos de características de una persona. Por ejemplo, es claro en el libro de Hechos que cada vez que Lucas habla acerca de Bernabé, lo habla este hombre que es un patrón de misericordia, tiene un patrón de misericordia, tiene un carácter misericordioso, cada vez que lo menciona lo está ligando con situaciones donde él es compasivo con las personas. Entonces vos vas viendo cómo cada vez que se hace mención de este hombre se repite aspectos particulares del carácter. A veces lo que se repiten son incidentes, circunstancias o patrones, como por ejemplo en el libro de Jueces, ¿cierto? Vemos un patrón, algo cíclico que ocurre. Y te vas dando cuenta que el énfasis del historiador a la hora de escribir el libro de Jueces está alrededor de entender el corazón del pueblo, ¿no? Qué inconstante que es y cómo Dios sigue siendo fiel. Bueno, se repiten esas cosas. Bueno, y después otra cosa que también se puede repetir es el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, o lo diríamos así, el Nuevo Testamento usando el Antiguo Testamento. El autor del Nuevo Testamento usa muchas veces el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo hace? Porque repite, porque tiene ese patrón en su forma de escritura. Bueno, eso también quiere decir y va a indicar que hay un énfasis, y mi labor es poder entender el énfasis del autor. Entonces estas preguntas me van a ayudar un montón para poder entender cuál es el significado del texto. Por ahí empezar. ¿Qué personas, qué lugares, ¿cierto? ¿Qué palabras parecen ser determinantes y cuál es el énfasis del autor? Y el énfasis obviamente lo podemos descubrir por estas formas de énfasis. Y finalmente, ese primer día lo que vas a hacer es, después de ejercitarte en la observación, vas a hacer un resumen de todo lo que observaste.
Algo que vas a notar es que la observación se retroalimenta. Cuando aprende una herramienta, se retroalimenta la observación. Cuando aprende otra herramienta, se retroalimenta la observación. Y te vas a dar cuenta, como los estudiantes de Luis Agassiz, que vas a ver cosas que antes no veías. Y esta es nuestra oración, que puedas ver cosas que antes no veías, que puedas ver el mensaje objetivo de Dios en las Escrituras. Así que bueno, espero que esto te sea de bendición. Oramos por tu vida y oramos para que el Señor siga como lo ha venido haciendo hasta ahora, edificando su iglesia. Dios te bendiga.